Hola, mi nombre es Silvio de Jesús Marín Gómez. Voy a presentar la práctica número 5, contador de cuenta especial. Objetivo: el alumno implementará un circuito que realice la función de un contador binario síncrono que muestre en un display de 7 segmentos los 10 caracteres usados en la práctica 3. Se permite construir un contador de 4 bits y decodificar sus salidas para obtener la secuencia solicitada en el display, siempre que el contador de 4 bits no tenga una secuencia ascendente ni descendente. Descripción: se debe desarrollar un contador de cuenta especial con 7 salidas que tenga como secuencia de salida los caracteres de la práctica 3, utilizando el mismo orden ascendente de la práctica 3. Vamos a empezar con el marco teórico. Empezamos con multivibrador astable contemporizador 555. Un multivibrador astable contemporizador 555 es un circuito que genera una onda cuadrada o rectangular de forma continua. El ancho de esta onda y su repetición están definidos por el diseño del circuito. ¿Y cómo funciona? La señal de salida de este circuito tiene dos estados: nivel alto T1, la señal permanece en un nivel alto por un tiempo determinado; nivel bajo T2, la señal luego pasa a un nivel bajo por otro tiempo. La duración de estos tiempos T1 y T2 se controla mediante los valores de las resistencias R1 y R2 del condensador C que se conectan al temporizador 555. Y aquí del lado izquierdo podemos ver el circuito que nos va a ayudar a hacer esta función en el 555. Y pues aquí el valor de los capacitores se pueden obtener determinando un cierto tiempo, o igual se puede determinar el tiempo con R1 y R2. Los tiempos de los estados alto y bajo de la onda de salida se muestran en las siguientes fórmulas. Tenemos para el tiempo en alto, E1 igual a 1.693 por la suma de R1 y R2 por el capacitor, y el resultado nos da el tiempo en segundos. El tiempo 2, que es el tiempo en bajo, es 0.693 por R2 por el capacitor. También nos da el tiempo en segundos. La frecuencia se saca con el inverso de la multiplicación de 0.693 por el capacitor por la R1 más 2 veces R2, y nos da en Hertz. El periodo es el inverso de la frecuencia y esto nos da en segundos. Aquí podemos ver las ondas del multivibrador y cómo es la señal de salida y el voltaje en el condensador. Aquí se puede ver con claridad que el tiempo T1 en que la salida está en nivel alto, el tiempo de carga del condensador C; el tiempo T2 en que la salida está a nivel bajo, el tiempo de descarga del mismo. Y también hay que recordar que el tiempo que dura la señal es el periodo. Contador asíncrono módulo truncado con flip-flop JK. Un contador asíncrono es un circuito secuencial en el que los flip-flop del contador no cambian de estado al mismo tiempo, dado que no comparten el mismo impulso del reloj. El pulso de reloj se aplica solo al primer flip-flop. La salida Q o Q negada del flip-flop 1 se aplica a la entrada del reloj del flip-flop 2. La del flip-flop 2 a la entrada del reloj flip-flop 3, y así sucesivamente. Los contadores truncados son aquellos que no cuentan hasta el módulo máximo, m igual a 2n. Para implementarlo se detecta el máximo valor deseado si fuese ascendente, y después se resetea el contador activando las entradas clear ascendente o preset descendente. Si el contador fuese descendente, se detecta el mínimo valor deseado y después se pone a su valor máximo activando las entradas asíncronas. Para que el contador se reinicie a cero después de alcanzar el valor 9, 100,
001, se utilizan las entradas asíncronas del reset de todos los flip-flop. Esto se logra detectando el estado 1001 y aplicando la señal de reset. Contador síncrono de cuenta especial flip-flop JK. El contador módulo 10 tiene un ciclo de 10 estados, 0 a 9. Cada vez que recibe una señal de reloj, el contador incrementa su valor en 1. Una vez que alcanza el valor de 9, el siguiente pulso de reloj lo reinicia a 0. Configuración de flip-flops. Cada flip-flop JK tiene dos entradas, J y K. Una entrada de reloj CLK, clock, y dos salidas, Q y Q negada. El diseño del contador síncrono. Las entradas J y K de cada flip-flop se configuran de tal manera que producen los estados necesarios en respuesta al pulso de reloj. Contador síncrono de cuenta especial con flip-flop D. Diagrama de estados del contador del módulo truncado con flip-flop D. El contador de módulo truncado es un contador que no sigue la secuencia completa de todos los posibles estados de los flip-flops y en lugar de eso se reinicia en un estado específico antes de completar su ciclo natural. Por ejemplo, un contador de 4 bits contaría de 0 a 15, pero en un módulo truncado de 10 contaría de 0 a 9 y luego reiniciaría a 0. Configuración del contador flip-flop con flip-flops D. Cada flip-flop D tiene una entrada D y cambia de estado a su estado Q en cada pulso de reloj de acuerdo con el valor de D. Estado actual a próximo estado, definimos las transiciones necesarias. Decodificador y señal de reset. Se utiliza un decodificador para identificar cuando el estado es 9, 1001 y generar la señal de reset. Y aquí podemos ver la tabla de estados, cómo estaría este, cada display, qué segmento estaría encendido. Por ejemplo, si empezamos a contar de 0, en 0 tenemos el carácter S y también tenemos después la A, F, E, T y 1, 0, 2 y 6. Y aquí podemos ver en qué segmentos están encendidos en cada carácter y en qué número de conteo va. Ahora voy a pasar al cómo se hace la programación en WinCop de esta práctica. Bueno, aquí estoy en el programa de WinCop PL. Primero se definen las entradas, los pines de entrada y pines de salida para la GAL. Aquí elegimos el 1, que es el clock, y el 2 para el reset. El pin del 14 al 20 los elegimos para los segmentos del display. Y también después tenemos cómo se va a programar para el que haga el conteo, el contador. Tenemos primero las variables, que en nuestro caso son los segmentos. Aquí ponemos contador, cómo inicia el contador. Empezamos en vacío, o sea, el display no va a arrojar ningún valor, va a quedar, no va a encender ningún segmento. Después ponemos los estados de la variable S, luego los de la A y así sucesivamente hasta el último estado. Y si podemos ver, queda hasta el 10. Y aquí podemos ver la secuencia de contador y para hacer el reset. Bueno, ahora voy a presentar la simulación en Proteus. Primero tenemos aquí el multivibrador en modo estable. En este caso tenemos para el R1 y R2 resistencias de 10K y de capacitores tenemos uno de 100 que va desde la pata 5 a la 1 y un capacitor de 100 microfaradios. Y vamos a ver cómo funciona en el circuito. Bueno, ahí empezamos. Primero empieza en vacío, en el primer pulso. Luego sale la S, la A, luego la F, la E,
la T, que en este caso es un 7, la Y es un 4, el 1, 0, 2 y 6. Y de ahí se resetea. Aquí está el LED que nos lleva hacia el reset en la GAL. Y eso es todo de este circuito en simulación de Proteus. Ahora me voy a pasar al circuito en físico. Bueno, ya aquí estoy en el circuito físico. Primero, del lado izquierdo tenemos el multivibrador estable. Igual utilizamos los mismos valores, resistencias de 10K, un capacitor de 10 microfaradios, uno de 100 microfaradios y la resistencia de 100 ohms que va hacia el LED indicador de los estados, desde estado alto y bajo, el LED de reset, y estos dos van al pin 1 y el pin número 2. El pin 1 es el del clock y el 2 es el del reset. Y aquí tenemos ya la GAL programada. Y tenemos aquí el display de 7 segmentos. Ahora voy a comenzar a darle voltaje para observar qué es lo que sucede. Ahí podemos ver que empieza con S, A, F, E, T, Y, 1, 0, 2, 6 y vacío. Y así va a continuar la secuencia. Cuenta del 0 al 9 y muestra los caracteres. Esto es del circuito en físico. Bueno, descripción de errores. En esta práctica tuve errores al programar en LeetCode, tales como en la declaración de los pines y también más bien en la declaración de los unos y ceros de los segmentos. Tuve errores de poner ceros o unos de más y al principio no me daba bien los dígitos en el display. También tuve errores en la conexión en el multivibrador. Al principio no quería hacer su función, o sea, no encendía el LED que me indicaba si estaba en estado alto o en estado bajo. Y en sí esos fueron los errores que tuve en esta práctica. Conclusión. Con esta práctica aprendí cómo hacer un multivibrador en configuración Astabo y también cómo se puede modificar su tiempo en estado alto y en estado bajo. Además aprendí a usar la GAL como un contador. Y esta es la bibliografía que utilicé para esta práctica. Y eso sería todo de la práctica número 5, contador de cuenta especial.